parte del informe de, creo yo, una de las situaciones más complejas que nos toca vivir como sociedad, ¿no? Esta pandemia y este momento tan crítico, tan relevante en términos de considerarlo, ¿no? Algo para debatir, para hablar, pero también para accionar. Ya lo tenemos con nosotros y lo saludo, es un honor. Ustedes, por supuesto que lo conocen, al historiador, escritor, ensayista, profesor, Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas Bueno, qué noches. gusto tenerte esta noche. Igualmente. A ver, yo decía recién, es un momento para nosotros como sociedad clave, ¿no? Donde depende mucho de nosotros cómo afrontemos esto, del resultado que podemos obtener. Y estamos prácticamente muy cerquita ya de cumplir 204 años de la Declaración de la Independencia. Y un poco me planteo, ¿no? Estas líneas invisibles que siempre estamos planteando, que yo a veces traigo con respecto a la literatura. Digo, ¿qué puntos en común tenemos? ¿Qué herramientas podemos usar de lo que nos pasó para atravesar este momento? Bueno, me encantó primero el cuento más borgiano de Cortázar, ¿no? Sí, cierto. La noche boca arriba, Mm. es el del soñar de los soñados y muy, que remite mucho a las ruinas circulares también un poco, ¿no? Y sí, esta cuestión de la angustia que por supuesto vivimos y que a la Sí. vez sentimos que tenemos una responsabilidad social, la de quedarnos y cuidarnos para cuidar, ¿no? O sea, yo creo que el acto de quedarse en casa no es un acto individual, sino que tiene mucho de social. O sea, nos Ujú. quedamos para que no circule el virus. Por supuesto que las situaciones son muy difíciles en determinados lugares, y eso hace que sea más complejo controlarlo, ¿no? No es lo mismo quedarse cómodamente en un sector de clase media que la Ujú. gente que vive así nada, que vive ya con angustia previa a esto y esto se le suma la necesidad de salir a buscar el mango cotidianamente. Así que son muchas cosas para contemplar y muy difícil, ¿no? Un análisis rápido sobre lo que está pasando, pero en principio creo que debe primar la cordura, ¿no? De todo, y Sí. hacerle caso a lo que dicen los que saben, ¿Te ¿no? Me parece que preocupa, Felipe, nos hemos Sí. llenado de epidemiólogos que no son, ¿no? De gente que opina sin Mm. saber. Para eso están los epidemiólogos de verdad, que hay muchos y muy buenos en Argentina y hay mucha gente opinando que Sí. no tiene idea y que dice cualquier cosa, ¿no? También, que es muy peligroso, ¿no? En este contexto. ¿Te preocupa? Me quedo pensando, ¿no? Vos traes la desigualdad, ¿no? Como un elemento muy Sí. fuerte. Digo, ¿te preocupa que en este contexto la Argentina sea tan desigual, que termine impactando tanto la pandemia? Sí, por supuesto, porque impacta de distinta manera, como Ujú. pasó siempre en todas las pandemias de la historia, ¿no? La mayoría de los muertos estaban la gente que tenía menos defensas, menos posibilidades de Sí. acceder a las medicinas, a poder irse, a poder aislarse, ¿no? Eso es algo histórico, pasó siempre y por supuesto pasa, ¿no? Y creo que también uno lo ve en este momento, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas jóvenes, por ejemplo, Sí. ¿no? Que son los integrantes de los sectores populares, como pasó en los barrios más carenciados de Buenos Aires y en otros lados, ¿no? Ujú. Así que sí, eso es tremendamente preocupante y bueno, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces hablamos como en una generalidad, ¿no? Que todo nos pasa a todos y a todos nos pasa por igual y Claro, la verdad que no claro. nos pasa por igual a todos. Que no es así, que no es así. Igual Eh, que esta cuestión de la sí. amba manía, ¿no? Como que hay una importante parte del país que está funcionando y solamente hablamos del AMBA, ¿no? Que está muy bien porque vive una parte importante del país, pero a la vez descuidamos y seguimos teniendo un criterio muy poco federal cuando hablamos de qué está pasando con el coronavirus, ¿no? En ese sentido, digamos, hay una cuestión que es importante porque evidentemente en el Ujú. AMBA vive una parte muy importante de la población, pero también hay un país que tiene realidades diferentes de las que se habla bastante poco, ¿no? ¿Qué pasa con otras partes del país donde están en fase 5 o están en otra etapa que parece que todo fuera igual porque Claro. la información parte y termina en la capital federal, ¿no? Lo Ujú. cual es histórico, ¿no? Esto de que el país se mira desde acá y se ha dicho, por ejemplo, que el argentino es tanguero y melancólico, bueno, el porteño, ¿no? No, no Mm. el Claro, argentino, sí, sí, esa imagen que se proyecta sobre todo el país, pero que no es cierto, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Yo creo que también falta un poco de información federal, ¿no? De qué está pasando en el resto del país.
Y por supuesto que hay que informar sobre lo más preocupante, pero también dar algún tipo de imagen de cómo, de qué viene después, Ujú. cómo se sale de esto, porque es muy agobiante, ¿no? Lo que uno ve todo el tiempo en los medios. Sí. Es un poco desalentador, ¿no? Ujú. Felipe, ¿y qué podemos aprender un poco de nuestra historia? ¿Hay capítulos de nuestra historia que pueden enseñarnos algo? ¿Hemos sido Sí, unidos como pueblo o no tanto? sí, yo creo que, bueno, justamente lo que celebramos mañana es un hecho muy importante, la Ujú, independencia, que no debe ser para nada interpretada como un hecho de aislamiento, ¿no? A veces ujú, puede sonar independiente aislarse, y todo lo contrario, un país independiente tiene muchas mejores condiciones para negociar, para estar en contacto con otros países, ¿no? Si la independencia es la que te da la calidad de negociador, ¿no? ujú. Si tenés con qué, si tenés convicciones, si podés, en un mundo que es claramente interdependiente, ¿no? La independencia tiene un valor agregado, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta idea que se nos meten de que un país Sí. independiente necesariamente vive aislado, no, para nada. Y menos en este contexto global, ¿no? Que Ujú. tenemos en este presente, pero creo que es muy importante recordar que un día como el de mañana se tomó una decisión con mucho coraje en un contexto tremendamente favorable, que era la caída de Napoleón, la restauración en Europa, las expediciones militares que estaba mandando España, ¿no? Estábamos en guerra, de hecho la ciudad de Tucumán estaba bajo toque de queda, ¿no? Sí. Así que el Congreso sesionó en ese clima, Chile como el general de un país independiente, ¿no? No como un general de un país que no había proclamado su independencia todavía. Estas cartas, ¿no? Urgentes a su diputado Godoy Cruz, ¿no? Donde le dice hasta cuándo esperamos proclamar la independencia. La atención que pone San Martín, por ejemplo, siempre desde Cuyo, ¿no? Preparando el cruce, Sí. todo esto que él necesitaba, porque evidentemente lo podría hacer únicamente en enero y febrero del 17, ¿no? Y necesitaba urgente esa Claro. declaración. Pero fíjate qué interesante que en ese congreso que recordamos solo por la independencia, San Martín envía un proyecto a través de sus diputados, la Prida, Godoy Cruz, de protección de un producto nacional, como es el vino y el aguardiente, ¿no? Es el primer proyecto proteccionista de la historia argentina con la Ujú. firma de San Martín y que es debatido y lamentablemente no aprobado en el Congreso, porque el Mira. Congreso fue mucho más que una reunión para proclamar la independencia, se discutieron el sistema rentístico, la forma de gobierno, fue un Congreso realmente muy interesante, Ujú. el de Tucumán, que no es casual que se haga en Tucumán, porque las provincias no querían hacerlo en Buenos Aires, después de la ¿Por qué? experiencia del directorio, de un gobierno muy Sí. centralista, y por eso deciden hacerlo en lo que era la mitad real del ex virreinato, Claro. ¿no? Porque el límite norte era el Perú y el límite sur realmente real, digamos, era el sur de Buenos Aires, Ujú. centro de La Pampa, centro del sur de Mendoza, ¿no? Que era el resto era territorio indígena. Sí. Por lo tanto, la mitad quedaba en Tucumán y por eso se propone Tucumán y las provincias aceptan hacerlo ahí porque Ujú. había un resquemor con que todo se haga en Buenos Aires y siga proponiéndose un modelo centralista, ¿no es cierto? Ujú. Felipe, y había, uno está acostumbrado a leer la vida de estos prohombres y a veces nos han llegado algunas cosas que uno no sabe si son ciertas o no. Nos ha llegado bastante poco de la idea esta que vos decías de la soberanía de carácter económico, por ejemplo. Y era algo importante, lo tenían como un objetivo a cumplir, San Martín, Belgrano, Bueno, digo. algunos sí, San Martín y Belgrano, por supuesto, Sí. Belgrano era nuestro primer economista, un gran economista que empieza a escribir mucho antes de la Revolución, ¿no? De su Ujú. cargo de consulado, donde él hablaba, por ejemplo, de la protección de la industria nacional, de la educación como un elemento central, que Sí. lo mete como un tema económico, ¿no? Dice que el desarrollo de un Estado depende en gran parte de la educación y le agrega algo muy notable para la época, ¿no? Y la educación de la mujer, que Mira. estaba completamente excluida del sistema educativo de la época. Habla de la protección y cuidado del medio ambiente, ¿no? De por cada Ujú. árbol talado plantar dos, del cuidado de los ríos, del fomento de la agricultura, del peligro del monocultivo, bueno, todas esas maravillosas ideas de Sí. Belgrano que están a mano, ¿no? Aconsejo leerlas en este año belgraniano que Ujú. cumplimos 250 del nacimiento y 200 de la muerte. Una persona extraordinariamente moderna, ¿no? Digamos, pensá que además no era un teórico solamente porque esta obsesión por la educación después la quiere Sí. llevar a la práctica cuando recibe esa donación tan importante de 40.000 pesos fuertes y la destina enteramente a la construcción de escuelas, ¿no? Claro. Es decir, que no era que proclamaba una cosa y hacía otra, sino que
donó el dinero en un momento que le estaba muy mal económicamente, una fortuna realmente en ese momento, para la construcción de 4 escuelas que lamentablemente no se construyen durante su vida. Él muere sin ver ese sueño realizado. Y era un premio personal, él podría haber tomado la mitad de eso, Mm, destinar una parte, la destina enteramente porque dice que la gente que ocupa un cargo público no puede recibir ese tipo de halagos, ¿no? De premios en sí. metálico, y por lo tanto lo dona a este fin noble, que además él redacta, por ejemplo, los reglamentos para esa Ujú, escuela, los programas de estudio, dice que los chicos no tienen que estudiar de memoria, que tienen que sí. tener una comprensión de lo que están estudiando. Bueno, Realmente una persona sí. impresionante, La ¿no? última de esas Como escuelas, dicen en Estados Unidos, a mí me sí. gusta mucho más que prócer el término Ujú. de padre fundador, ¿no? De Padre aquellos fundador, que... padre fundador, Sí, padre sí, muy fundador. lindo el término. Sí, sí. Felipe, la verdad que nos quedaríamos hablando toda la noche, pero tenemos muy poquito tiempo y te agradecemos muchísimo por estar en contacto con No, nosotros. un gusto, un abrazo grande. Ha sido un gusto grande. Muchísimas gracias. Ha sido también una jornada